Ridley Scott adapta la historia del famoso comandante militar francés Napoleón Bonaparte y su rápido y despiadado ascenso a emperador, visto a través de su adictiva relación con su esposa y único amor verdadero, Josefina. Antes de continuar, no se olviden de estar suscritos al canal para estar al tanto del contenido que ando subiendo, además que me ayudan con el algoritmo. La película inicia en 1789, en plena Revolución Francesa. Debido a la represión económica y a la falta de oportunidades, el pueblo francés decide acabar con el rey Luis XVI para luego guillotinar a la última monarca de Francia, María Antonieta. Un comisionado del ejército francés le informa a un joven y ambicioso oficial de artillería que la marina francesa quedó atrapada por los británicos en el puerto de Tolón y Francia no se puede dar el lujo de perderlos, pues la república depende de ello. Napoleón Bonaparte propone tomar el fuerte que protege la bahía y de ese modo podría sacar a los ingleses. Napoleón es enviado al campamento francés en Tolón. Este se da cuenta del estado deplorable en que se encuentra el campamento, pues las tropas no cuentan con el arsenal necesario ni el entrenamiento adecuado. Napoleón empieza a idear un plan con el cual vencer a los ingleses, reutilizando el poco arsenal que tiene. Napoleón definió y ejecutó una estrategia basada en el emplazamiento de baterías de artillería que crearan una superioridad total de fuego, así acabando con toda la marina inglesa, logrando capturar el fuerte. Gracias a su hazaña, Napoleón es ascendido a general de brigada. En la asamblea, un jurista llamado Robespierre es acusado de abusar de su poder y guillotinar a quienes se oponen a su poder, por lo que la asamblea decide destituirlo y aplicarle la pena de muerte. Robespierre empieza a escapar y al verse acorralado decide quitarse la vida, con tan mala suerte que no logra su cometido. La guillotina, mi amigo. Con el guillotinamiento de Robespierre y sus asociados marca el fin del reinado del terror. Miles de prisioneros son liberados, entre ellos una chica llamada Josefina. Una noche Napoleón decide ir a una fiesta de la burguesía y se percata de una sensual Josefina, llamando la atención de esta. ¿Por qué está viéndote? Una mañana, un pequeño visita a Bonaparte asegurando ser hijo de Josefina. Este menciona que ha ido por el sable de su padre, pues es la única reliquia que les queda de él, ya que fue ejecutado en la guillotina. Bonaparte poco después accede a llevar el sable hasta los aposentos de Josefina. Estos empiezan a intimar más, visitas vienen y van, hasta llegar a la lujuria. En 1795, Bonaparte se encontraba en París cuando el 3 de octubre realistas y contrarrevolucionarios organizan una protesta armada contra la convención, sus excesos y su gobierno tiránico. A Bonaparte se le encomendó dirigir a un improvisado ejército en la defensa de la convención en el Palacio de Tullerías. Obtuvo algunas piezas de artillería y logró repeler a los insurgentes. Este triunfo le dio la gran fama y poder sobre el nuevo directorio, en particular sobre su líder Paul Barras. Semanas después, el 9 de marzo de 1796, se casa con Josefina. En 1798, Bonaparte propuso llevar a cabo una expedición para colonizar Egipto, en aquel entonces una provincia otomana, con el objetivo de proteger los intereses comerciales franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a la India. Mientras Bonaparte seguía sumando victorias, su promiscua mujer le engañaba en su alcoba. Uno de sus oficiales le pone al tanto de la traición. Aunque Bonaparte se pone reacio a la noticia, decide dejar al mando al general Kleber para regresar a Francia. Al arribar en Francia, este fue recibido con gran fervor por la multitud, mientras los periódicos anunciaban por qué el general había regresado. Bonaparte decide echar a su esposa a la calle. Josefina decide pedirle clemencia y ruega por su perdón. Bonaparte decide perdonar la infidelidad. ¡Pero qué imbécil! Bonaparte es acusado por sus oponentes políticos de abandonar a sus tropas. Bonaparte sabe que la república se encuentra en bancarrota y el directorio está en su nivel más corrupto e ineficiente, por lo que temen una inminente invasión a Francia. Uno de los directores pide a Bonaparte su respaldo para ejecutar un golpe de estado contra la constitución existente, pues el poder pasaría a 3 cónsules, entre ellos Bonaparte. La trama involucraba también al hermano de Bonaparte, Lucien, quien se desempeñaba como cabeza del consejo. El 9 de noviembre de 1799, tropas dirigidas por Napoleón tomaron el control y dispersaron a los consejos legislativos, de forma que Bonaparte, Sieyes y Ducos quedaron como cónsules provisionales que regirían el gobierno. Bonaparte redacta una constitución para asegurar su elección como primer cónsul. Esto le convierte en la persona más poderosa de Francia.
Tiempo después, Bonaparte empieza a enviar cartas de diplomacia a potencias extranjeras. Estaba claro que los ingleses no deseaban la paz. Mientras Bonaparte es sugerido que la mejor forma de apaciguar conspiraciones sería transformar el consulado vitalicio en un imperio hereditario, el cual quitaría toda esperanza de cambiar el régimen por asesinato. Bonaparte acoge la sugerencia y el 18 de mayo de 1804 se proclama emperador. Tras el interludio de paz, a partir de 1805 empezaría la fase más intensa de las guerras napoleónicas. La batalla de Austerlitz enfrentó al ejército francés contra las fuerzas combinadas ruso-austriacas del zar Alejandro I y el emperador Francisco I. La infantería ruso-austriaca embestiría con gran fervor el campamento francés, dado que pensaban que era un ejército menor, pero lo que no esperaban era que sus flancos serían atacados, por lo que no les queda más que emprender la huida. Mientras sus tropas eran diezmadas, el ejército ruso-austriaco no se dio cuenta que en la huida se metieron por un glaciar, lo que Napoleón aprovecharía para aniquilar a sus enemigos. Francia y Austria acordaron inmediatamente un armisticio. Al regresar a Francia, Napoleón decide consumar los actos de amor fuera del matrimonio, debido a que su esposa Josefina no le puede dar un primogénito. Poco después, Napoleón decide disolver su matrimonio, pues considera que los intereses de su pueblo son más importantes que el amor hacia su esposa. Napoleón mantuvo una dedicación y una cordial correspondencia con su ex esposa. En julio de 1807 estableció el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I, por el que se redujo el territorio de Prusia, mientras otros estados pasaron a formar parte del imperio. Poco después, Napoleón decide casarse con la archiduquesa María Luisa de Austria, pues gracias a eso crearía una alianza entre ambas naciones. Tiempo después da a luz un hijo que brevemente le sucedió como Napoleón II. Alejandro I era presionado por la aristocracia rusa para romper la alianza con Francia, por lo que el zar no le queda más que abrir sus puertos y comerciar con los ingleses, por lo que Napoleón se sintió traicionado y en 1812 invadió Rusia para obligar al emperador Alejandro I de Rusia a permanecer en el bloqueo continental y eliminar el peligro inminente de una invasión rusa de Polonia. Los rusos se replegaron y Napoleón entró en Moscú, asumiendo que el zar negociaría una paz y solo encuentra una ciudad totalmente abandonada y vacía. Sin embargo, la orden del comandante del ejército ruso era de incendiar la ciudad. Prefiere quemar su propia ciudad que negociar conmigo. Hemos perdido mucho tiempo, Su Alteza. Entraríamos en el invierno ruso. Los franceses sufrieron su retirada de Rusia, al punto que de los 650.000 hombres que le invadieron, solo 40.000 cruzaron el río Berezina en noviembre de 1812. París fue ocupada el 31 de marzo de 1814 y bajo la presión de sus mariscales, Napoleón abdicó, salvaguardando los derechos de su hijo y de su familia. Napoleón fue exiliado en la isla de Elba. Tiempo después, Napoleón abandona Elba y desembarca en Cannes, el 1 de marzo de 1815. A medida que se trasladaba hacia París, fue recabando apoyos por donde pasaba y finalmente derrocó el recién restaurado Luis XVIII sin haber disparado un solo tiro. Bonaparte se dirige donde su ex esposa Josefina, donde se entera que está fallecido. Bonaparte queda destrozado ante tal noticia. Napoleón condujo a unos 124.000 hombres del ejército al norte en una maniobra preventiva para atacar a los aliados en Bélgica. Su intención era atacar a los ejércitos aliados antes de que llegaran a unirse, con la esperanza de echar a los británicos al mar y echar a los prusianos de la guerra. En la mañana del 18 de junio de 1815 se retrasó durante muchas horas, ya que Napoleón estaba esperando que el suelo se secara tras la lluvia de la noche anterior. A últimas horas de la tarde, el ejército francés no había podido expulsar a las tropas de Wellington de la ladera escarpada donde estaban. Cuando llegaron los prusianos y atacaron el flanco derecho francés, la estrategia de Napoleón de mantener a los aliados divididos había fallado y su ejército se encontró en una confusa retirada, empujado por un vencer combinado de los aliados. Napoleón fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Helena, en el Atlántico, el 15 de octubre de 1815, y así pasaría sus últimos días el gran Napoleón Bonaparte. Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821. Sus últimas palabras fueron: Francia, el ejército, Josefina, finalizando así la película. ¿Qué puedo decir? Pues la película respeta muy bien gran parte de los hechos históricos,
pero déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció y qué otra película les gustaría ver en el canal.